Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los suscriptores antiguos y nuevos por igual, eres muy bienvenido. Puedes encontrar toda la información relevante sobre el blog profético La Voz del Maestro simplemente mirando en la caja de descripción que está justo debajo de este video. Ahí es donde encuentras todos los enlaces a canales alternativos. Ahí es donde encontrarás todos los podcasts. Si eres muy nuevo, los podcasts son muy buenos para las personas nuevas porque podrás pasar por el material más rápido y los podcasts también tienen listas de reproducción temáticas. Así que también podrás impactar tu aprendizaje y tu ponerse al día utilizando un medio diferente que puede darte una opción de manos libres para que no estés tan distraído como sucede aquí en el canal de video. Tenía una profecía que iba a ser. Esa profecía era del 21 de septiembre, pero mientras la revisaba y simplemente leía y me acostumbraba a todo lo que contenía, el Señor empezó a darme una profecía completamente nueva. Así que voy a hacer una profecía que está fechada el día de hoy, jueves 3 de octubre de 2024. Y está directamente relacionada con la que iba a hacer. Pero digamos que si la profecía que iba a hacer se llamaba parte 2, entonces esta se llamará parte 3. Así que voy a hacer la parte 3 primero. Y luego me encargaré de la parte 2, espero que directamente después, si no es hoy, entonces la haré tan pronto como sea posible. Así que creo que ya serán 2 meses, tal vez en junio o julio traje aquí una profecía que se titulaba Prepárate para el nivel 10. Acabo de hacer referencia a ella en un video reciente. Prepárate para el nivel 10 es un mensaje que el Señor dio donde él estaba hablando sobre los tipos duros de desastres naturales que van a venir a los Estados Unidos. Un tipo de eventos naturales muy escalados que van a golpear la nación, tal como ahora mismo Estados Unidos está en el periodo posterior al huracán Helena, aunque deberíamos llamarlo prácticamente el periodo intermedio porque se habla de varios huracanes más que se están formando en alta mar. No estoy muy segura de cómo se está desarrollando esa situación y eso no es por una buena razón. Después de todo, las noticias realmente no están cubriendo lo que es uno de los eventos más grandes que ha golpeado a Estados Unidos en mucho tiempo. Este huracán ha devastado áreas de Tennessee y Carolina del Norte especialmente, así como Florida. Y lo que está ocurriendo ahora definitivamente es una emergencia nacional a gran escala. Pero según todos los informes, el gobierno no está respondiendo a esta emergencia como debería. No solo no están saliendo con el tipo de ayuda, con el tipo de asistencia, con el tipo de liderazgo, con el tipo de provisiones, con el tipo de intervención médica, con el tipo de estrategia de evacuación que deberían, sino que hay reportes provenientes de la gente dentro de las zonas de desastre diciendo que los ayudantes que quieren ayudar están siendo impedidos por el gobierno de ayudar, que se les está diciendo que hagan a un lado, por así decirlo, que se les está enviando lejos. Y la gente está diciendo que esto en realidad es una crisis mucho mayor de lo que el gobierno está indicando que es, de lo que las noticias están indicando que es, y que las verdaderas historias sobre la cifra de muertes y cuán horribles son las condiciones dentro de las áreas que han sido afectadas solo provienen de la gente que está dentro. El problema es que la gente que está adentro no solo está devastada, sino que está sin servicios esenciales. Muchos de ellos han sido desplazados y una gran mayoría de ellos ni siquiera tiene acceso a servicio de celular y tampoco a cosas básicas que necesitan. Así que mientras mantienes eso en tu mente, comenzarás a entender lo que Dios quiere decir cuando dice prepárate para nivel 10, porque lo que ha sucedido en América en el huracán Helene no es un desastre de nivel 10. Ellos están diciendo que solo fue una tormenta categoría 3, no fue ascendida a 5. 5 es el nivel más alto de desastre que podemos tener aquí en los Estados Unidos. Y así, compartí recientemente que si Dios dice que debes prepararte para nivel 10, entonces literalmente te está diciendo que va a superar a América en todas las métricas en cuanto al tipo de desastres naturales que vamos a ver aquí. Y así la profecía de hoy literalmente me fue dada hace apenas unos 30 minutos. Acabo de terminar de escribirla ahora 3 de octubre de 2024. Se llama Prepárate para nivel 10 parte 3. Prepárate para nivel 10 parte 3. Y la escritura principal es muy reveladora porque toda esta profecía me fue dada por el Señor en un estado de ira. América, antes de siquiera comenzar, voy a decirte exactamente lo que Dios estaba diciendo porque Dios decía que no debía dejar nada fuera cuando estuviera trayendo esta profecía. Porque hubo varias veces en las que estaba cuestionando en mi corazón varias partes de la profecía. Yo estaba buscando mayor entendimiento simplemente preguntando, Señor, ¿quieres decir esto o quieres decir aquello? Y él respondía tan enfáticamente,
América, Dios me está diciendo que te diga que Él va a pelear contra ti como si fueras su igual. Eso fue lo que Él dijo. Él dijo, dile a este pueblo que voy a pelear contra ellos como si fueran mi igual. Voy a luchar contra ellos como si fuéramos iguales. Ahora bien, sabes que cuando se trata de boxeo, ellos tienen categorías. Y la razón por la que hay categorías en el boxeo o en cualquier otro deporte, incluso MMA, es para asegurarse de que cuando las personas están peleando, las personas estén igualadas. No puedes tener, supongo, peso welter. Esa es una categoría. Puedes tener un peso welter peleando contra un peso ligero y un peso ligero peleando contra un peso pesado o un peso mediano peleando contra un peso pesado y cosas así. Cuando se trata de las categorías de peso, existen. Así que al menos cuando se trata de peso en libras, cuando se trata de altura general, cuando se trata de peso general y corpulencia, las dos partes tienen que estar igualadas para que cuando las sueltes en el cuadrilátero de boxeo o las sueltes en la arena de artes marciales mixtas, sepas que sea cual sea el resultado se aproxima a ser justo. ¿Por qué? Porque son aproximadamente de la misma altura, aproximadamente del mismo peso. Y también es bueno cuando dos personas que tienen más o menos un récord de pelea equilibrado, un récord de knockout equilibrado, se enfrentan entre sí, porque entonces da lugar a una muy buena pelea, porque estás viendo a dos partes bien equilibradas. Pero Dios me dijo a mí, Celestial, dile a esta gente que voy a pelear contra ellos. Él dijo, dile a Estados Unidos que voy a pelear contra ella y que voy a pelear contra ella como si fuera mi igual. Voy a pelear contra ella con todo lo que hay en mí como si fuéramos de la misma clase, como si fuéramos del mismo peso, como si fuéramos el mismo ser. Y tú sabes muy bien, cada oído que está escuchando esto, y esto es antes de que siquiera comience la profecía, que no hay nadie igual a Dios, ni una sola persona viva o muerta ha dividido el mar. Ni siquiera Moisés, por cuyo brazo Dios hizo eso, lo hizo por sí mismo, porque Moisés era un hombre. Fue la fe de Moisés y Dios se activó a través de esa fe para causar que estos milagros sucedieran. Y así que no hay ser humano que pueda pelear contra Dios. Absolutamente nadie puede hacerle frente a Dios. Así que cuando Dios nos está diciendo esto, cuando ya está diciendo estas cosas, solo deberías saber que hay enojo excesivo y desagrado excesivo y frustración excesiva detrás de esto. Y antes de mucho entenderás de dónde proviene este desagrado. Dios está harto y cansado del hecho de que la gente se burla de estas palabras proféticas. Dios está harto y cansado del hecho de que la gente se burla y difama al mensajero que él eligió, y la razón por la que él está cansado de ambas cosas es, mientras te burlas y difamas la palabra profética, no es como si la palabra fuera a volverse inactiva. No es como si la palabra no fuera a ser efectiva. La palabra permanece activa, la palabra permanece efectiva. Pero lo que sucede es que la palabra va a intensificarse, porque la furia del Dios que está enviando la palabra está siendo provocada. La ira de Dios está siendo provocada porque cuando Él dice, haré algo, entonces la gente se burla de ello como si estuviera hablando un niño pequeño, como si estuviera hablando un anciano ciego e insignificante, como si una persona que solo está en sus últimos y temblorosos días dijera, te golpearé, y todos dicen cállate viejo. Así es como la gente está tratando el mensaje profético. Y luego la manera en que la gente está tratando al mensajero profético, intentando arrancar cada una de las piezas de cobertura divina de mí misma. Y no solo se hace conmigo, se hace con muchísimas personas en esta nación y alrededor del mundo que Dios ha levantado para sacar a la luz su verdad profética. Pero por ahora estoy hablando de mí misma. Cuando haces esto a alguien que lleva el mensaje de un poder superior, una autoridad superior, estás faltando directamente el respeto a la autoridad de ese poder superior, de ese ser superior. Si un rey enviaba a su mensajero a algún lugar, como sucedió en la Biblia, y luego le afeitaban la barba al mensajero, lo cual es una señal de falta de respeto, afeitabas la mitad de la barba, afeitabas la mitad de la cabeza, y luego en una historia bíblica de hecho cortaron la parte trasera de la ropa de los mensajeros. Así que estos son mensajeros reales y cortaron la parte trasera de la ropa de los mensajeros y luego enviaron a estos hombres de regreso, para que caminen de regreso a su nación y las espaldas de sus ropas están rasgadas. E incluso si logran salir de la ciudad y pueden intentar arreglarse y desgarrar la parte de abajo y cubrir su vergüenza, mientras se ven obligados a caminar fuera de esa ciudad, todos en esa ciudad se ríen, señalan y se burlan y cuando esas personas regresan a donde sea que regresen, obviamente, cuando el líder se entera de esto, esto se toma como una afrenta. Una afrenta es un asalto directo a la autoridad de alguien. Una afrenta es un ataque directo a la autoridad de alguien. Si estás atacando la autoridad de alguien que es más débil que tú, entonces supongo que puedes salirte con la tuya.
Pero si estás atacando la autoridad y el mensaje y el mensajero de alguien que definitivamente no es en ningún caso mundialmente de peso o de clase más débil que tú, entonces lo que estás diciendo es que estás listo para un enfrentamiento de cualquier tipo que esa persona quiera traer. Y el Señor me ha enviado a decirte, Estados Unidos de América, inequívocamente que Él está listo para pelear, y Dios dice que va a pelear contigo como si fueras otro Dios, porque así es como te comportas. Te comportas como si fueras otro Dios y también te comportas como si fueras un Dios más digno que Él, un Dios más grande que Él. Por lo tanto, los dos dioses se encontrarán, los dos dioses pelearán, y cualquiera que se considere una persona sabia y decida burlarse también de este mensaje, solo estoy aquí para decirles a ustedes cristianos, es importante decirles a ustedes cristianos que no hay escapatoria de lo que viene. No hay absolutamente ninguna escapatoria de lo que viene para nosotros, a menos que vayas a ser uno de esos cristianos a los que Dios bendice y eleva, y eres capaz de empacar, casarte, lo que sea que vayas a hacer y salirte de esta nación. Pero estoy aquí para decirte inequívocamente cara a cara que no hay escapatoria de lo que viene, porque Dios está diciendo que va a pelear contra esta nación sin importar quién esté en ella, hombre, niño, mujer y bestia. Si no entiendes ese tipo de cosas bíblicas y piensas que no es bíblico, bueno, ve y únete a las personas necias sobre quienes este castigo ha venido por causa de ellos. O si quieres ser sabio, puedes pasarte al lado de Dios y puedes leer Ezequiel 9 que he estado trayendo aquí. Cuando vives en una nación que se burla de Dios, no importa cuán justo seas, cuán santo seas o lo que sea, el juicio va a venir sobre la tierra, sobre el cielo, sobre el agua, sobre la tierra, sobre el suelo, sobre los vientos. Va a venir sobre toda la nación, no importa cuán justo seas. No vas a poder levitar fuera de California porque viene un terremoto. Lo que pasará es que por causa de la justicia, por causa del hecho de que eres un hijo de Dios, eres conocido por Dios, la protección de Dios es algo que puedes pedir. Puedes decirle al Señor como Lot, Señor, no tengo medios, no tengo dinero, soy enfermizo y no tengo movilidad, pero soy tu siervo, soy tu sierva, soy tu siervo varón. Y tú sabes que te amo, Señor. Sabes que eres la luz de mi semblante, sabes que eres la canción en mi boca, sabes que eres aquel a quien me aferro. Y si hay algún pecado en mí, Señor, te pido que pases por alto mi pecado, y te pido que perdones mi pecado y tengas misericordia de mí. Cuando juzgues este lugar, hazme como a Noé, acúname en el arca de tus promesas, Señor, y sácame de aquí. Cuando tomes sentido para dejar de llorar y dejar de quejarte, y oh, esto es injusto, cada palabra equivocada de tu boca te está marcando como parte del pueblo contra el que definitivamente Dios viene a pelear. Así que si no deseas ser contado en ese número, entonces lo que harás es buscar sabiduría y ahora buscarás distanciarte de esas personas, distanciarte de esa nación. No es como si fueras a huirte a Escandinavia mañana. Si tu dinero no cuadra, entonces no cuadra. Así que es cuestión de buscar el corazón de Dios para que Dios se acuerde de ti. Cuando Dios venía por Sodoma y Gomorra, las oraciones de Abraham por Lot no hicieron que Lot tuviera siquiera el cerebro de una cucaracha para estar orando por sí mismo en el lugar que él había elegido para vivir. Pero las oraciones de Abraham intercedieron por Lot, hasta el punto de que Dios se acordó de Lot en esa nación depravada e hizo una vía de escape para él. Recuerda que te dije recientemente que habrá personas que escaparán libremente. Estos son los que se irán por libre voluntad. Ellos tienen el dinero, ellos tienen los medios, ellos tienen el tiempo. Han investigado todos los fondos de inversión en el extranjero. Pusieron su dinero en 6 ubicaciones diferentes. Han seguido adelante. Tienen una nueva esposa, 3 bebés marrones. Están bien en Sudáfrica, donde sea que hayan decidido ir. Hay personas que van a mudarse en una segunda oleada por compulsión. La economía va a cambiar. Ciertas cosas van a cambiar. Las personas decidirán reubicarse. Van a regresar a su hogar. Esa es la profecía de la ascendencia. Dios estará moviendo los corazones de las personas. Es tiempo de regresar a Ghana. Es tiempo de regresar a Guyana, de donde sea que seas. Y también habrá personas que serán forzadas a irse a través de circunstancias. Y Dios dice que cuando estés siendo forzado a salir, no debes llorar porque estás siendo sacado de la Babilonia misteriosa, porque eso en realidad es su amor hacia ti. Porque cuando Él esté listo para pelear contra este país, el último lugar donde los haitianos, el último lugar donde los brasileños, el último lugar donde los australianos quieren estar es aquí. El nivel final son las personas que se irán huyendo. Esto es huir de la guerra civil. Esto es huir de esto y aquello. Así que Dios dice que va a pelear contra América. Y eso es básicamente de lo que trata esta profecía. Es una pelea sin restricciones tipo WWE SmackDown del más alto nivel.
La profecía se llama Prepárate para el nivel 10 parte 3. 3 de octubre del 2024. Y la escritura principal te dice todo lo que necesitas saber sobre por qué Dios está tan enojado. Sabiendo esto, primero que nada, que burladores vendrán en los últimos días, burlándose, siguiendo sus propios deseos pecaminosos. Ellos dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 3 al 4. Y creo que esta será la escritura principal también para la parte 2. Sabiendo esto antes que nada, Dios está diciendo, cuando escuchas que la Biblia dice sabiendo esto antes que nada, está estableciendo una premisa en ese mismo momento. Básicamente te está diciendo, sabiendo esto antes que nada, deberías saber esto como un punto de partida. Antes de que vayamos a cualquier parte para averiguar qué más dice el versículo, Dios está diciendo que esto ya se te debe conocer. Esto no debería ser ningún tipo de noticia de última hora. Esto no debería ser nada que te sorprenda o te haga decir, ¿alguien puede explicarme esto? Dios está diciendo, antes que nada, de hecho como cuestión de curso, todo cristiano sensato que viva hoy debería saber que los burladores y escarnecedores van a ser parte de este camino hasta que lleguemos al final. Y puedo decir con confianza que van a continuar hasta que lleguemos al final, porque la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis que incluso cuando Dios aumentó y escaló sus juicios sobre la tierra, la gente seguía enojada, las personas seguían hablando de Dios, y dice, y maldecían a Dios aún más. Tienes que ser parte del grupo de los burladores. Personas que no toman a Dios en serio. Personas que no toman las cosas de Dios en serio. Personas que no le dan ningún peso a las palabras de Dios. Algunas personas ni siquiera creen que Dios está hablando en estos días. Algunas personas absolutamente no creen que haya profetas en estos días. No importa si les profetizas algo sobre su propia vida. No importa si les dices algo y 6 meses después lo ven en las noticias y ven que el video del cumplimiento sale. Ellos dirán eso no prueba nada. Eso no prueba nada. Hay tanta gente que simplemente lanza cualquier cosa a la pared hasta que se quede pegada. Así que la pared está pegajosa con tantas cosas que ya han sucedido, pero ellos simplemente dirán bueno, tal vez solo es una pared muy pegajosa. Eso es burlarse y Dios está diciendo ante todo que debes saber esto. Y esto es una reprensión en caso de que no lo hayas entendido. Es una reprensión porque es asombroso pensar que ahora estamos en los tiempos finales y la gente todavía se está quejando y llorando sobre por qué sus compañeros de trabajo, sus esposas, sus esposos, sus mejores amigos, su hermana gemela, su hermano gemelo, su cónyuge, su hijo mayor, su jefe y todos los demás en general no quieren escuchar profecías. Cuando la Biblia dice sabiendo esto ante todo, la pregunta inicial es ¿por qué no lo sabes? La pregunta inicial es aún más profunda que eso. ¿Por qué esperas un resultado diferente? Si dices que crees en la Biblia, ¿por qué esperas un resultado diferente al que la Biblia te dice? Sabiendo esto ante todo. ¿Qué quieres decir con ante todo, Biblia? ¿Cuál va a ser el ante todo? Burladores vendrán en los últimos días burlándose. Así que sales por ahí y encuentras tu pequeño blog donde puedes obtener tu pequeña actualización profética. Y mientras ves que las pequeñas actualizaciones proféticas se cumplen proféticamente, entonces piensas, wow, Dios realmente me ha mostrado misericordia y Dios finalmente me ha llevado a un lugar. Después de tocar tantas puertas, encontré un lugar que es verdadero y entonces quieres compartirlo con alguien y luego la persona se burla de ti. Y lo intentas de nuevo 2 o 3 veces y se burlan de ti. Y luego empiezan a ponerse beligerantes y luego empiezan a decirte no quiero escuchar esas cosas. Escuché en otro lugar que eso es brujería. Escuché en otro lugar que es esto y aquello, y entonces ¿qué haces tú? Empiezas a absorber e interiorizar la burla de otra persona. Pero la Biblia dice que debes saber esto primero que nada. Cuando la gente tiene conocimiento de algo, ¿qué hace con ese conocimiento? Las personas inteligentes que tienen conocimiento de algo en realidad trabajan con ese conocimiento, lo toman en cuenta en sus expectativas y siguen adelante. Si sabes, por ejemplo, que estás en un viaje y entonces Siri te dice que viene una gasolinera, pero luego, a medida que comienzas a acercarte, empiezas a ver señales en la carretera que dicen, lo siento, sin gasolina en la marca de 1 milla, en la marca de 3/4 de milla, en la marca de media milla, a medida que te acercas más y más a la gasolinera. Siri te está diciendo que existe una gasolinera, pero la gasolinera se ha tomado el tiempo de poner esos grandes letreros para avisarte, que los apoyan sobre un tambor de aceite y dicen, lo siento, sin gasolina, la gasolina no llega hasta el próximo martes. Si ves esos letreros mientras te acercas a la gasolinera, ¿te detienes en esa gasolinera?
O simplemente sigues adelante y esperas que haya otra gasolinera más adelante con la que puedas interactuar. ¿Qué tipo de persona giraría hacia la gasolinera, estacionaría y luego entraría mientras el tipo se está limpiando los dientes y diría ¿ustedes tienen gasolina? Te lo mereces totalmente si ese hombre te insulta, porque estás demostrando que no tienes conciencia de saber, antes que nada. No eres capaz de captar las señales. La Biblia dice que los burladores van a venir en los últimos días burlándose. Esto es una garantía. Eso significa que ya deberías tener la mentalidad de que cualquier tesoro que puedas haber encontrado, los perros te harán pedazos por él y los cerdos te pisotearán en el lodo por él. Teniendo ese entendimiento, entonces te volverás discernidor y selectivo a la hora de decidir con quién vas a hablar sobre las perlas que Dios te ha dado. Él dice que los burladores van a venir en los últimos días con burlas, siguiendo sus propios deseos pecaminosos. Timoteo nos dijo cuáles son algunos de estos deseos pecaminosos. Él dijo que en los últimos días tendrán comezón de oír y que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto significa que las personas activamente tendrán el deseo de estar escuchando a videntes para sus actualizaciones. Tendrán activamente un deseo que han llevado durante décadas de escuchar las noticias para recibir actualizaciones. Y si las noticias no tienen actualizaciones, entonces dirán, supongo que no es una mala situación porque si fuera mala no lo cubrirían las noticias, porque no ven que las noticias tengan motivos ocultos. Así es como piensa la gente. Si algo estuviera mal en el país, ¿no nos lo diría el CDC? Si algo estuviera mal en el país, ¿no nos lo diría el gobierno? Eso es porque las personas tienen su confianza en el gobierno, las noticias y el CDC. Ese es el deseo que está en su corazón. Así que cuando dos deseos separados que no funcionan juntos comienzan a chocar, entonces tu cerebro se supone que debe reiniciarse espera, sabiendo esto, antes que nada que habrá burladores, habrá incrédulos, habrá mofadores, habrá dudadores. Necesito recalibrar en base a las señales que veo puestas sobre el tambor de aceite que no hay gasolina en este garaje. No importa si el garaje es tu madre. Puede que duela que el garaje sea tu padre, pero eso no significa que puedes seguir comportándote como si no supieras esto ante todo. Y Dios dice que aquí hay una de las burlas que estarán haciendo. Ellos estarán diciendo, bueno, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres se durmieron, todo sigue igual exactamente como era desde el principio de la creación. Esto básicamente está diciendo dónde está este Jesús que la gente sigue diciendo que viene, porque desde los días de nuestros antepasados como Moisés, como Abraham, como Jacob y los patriarcas, desde esos días incluso a través de los José, e incluso hasta el apóstol Pablo y Pedro, y el resto de ellos, hemos escuchado constantemente que este Jesús va a volver, pero ¿dónde está la prueba de que realmente va a regresar? Dios está usando esta escritura para mostrar que cuando se trata de él decir que el juicio va a venir a América, la gente dice, eso lo venimos escuchando hace mucho tiempo y nunca ha pasado nada. Cuando los juicios realmente llegan, entonces la gente dice, eso no es Dios, eso es Harp. Cuando los juicios realmente llegan, entonces dicen, vamos a reconstruir mejor y maga. Así que Dios nos está diciendo que hay ciertas cosas que debemos saber ante todo. Y una de esas cosas es que hay un aumento en la dureza de corazón que siempre estará con nosotros. Los tiempos finales, sin embargo, esta profecía es la manera de Dios de decir que no va a quedar sin ser respondida. Entonces podemos ver algo. No tenemos el poder de cambiar el corazón de nadie. Podemos intentar interactuar con las personas. Podemos compartir con ellas lo que tenemos. Podemos orar con ellas. Podemos orar por ellas. Pero no tenemos el poder de cambiar el corazón de nadie. La única persona que tiene el poder de cambiar el corazón de un burlador, el corazón de un escarnecedor, es Dios. Y dependiendo de la dureza de ese corazón, puede que Dios no elija una oración. Puede que Dios no elija una interacción. Puede que Dios no elija un sueño o una misericordia, o darle una introducción suave de sí mismo, con lo cual él pueda decir, oh sí, esto pasó en mi ciudad, ahora creo. No. Dios se va a encontrar con esta nación de burladores con un puño de hierro. Aquí está la palabra del Señor. América va a tener un terremoto demoledor de magnitud 9 muy pronto. Y eso es con lo que van a estar lidiando cuando los otros empiecen a seguir. Estoy leyendo exactamente como Dios me lo estaba diciendo. Así que cada vez que oigas ellos, Dios está hablando de los Estados Unidos y de la gente en los Estados Unidos. Me está hablando a mí y me está diciendo celestial, América va a tener un terremoto demoledor de magnitud 9 muy pronto, y eso es con lo que la gente de América va a estar lidiando cuando los otros empiecen a seguir. Los otros se refieren a otros terremotos que van a venir después del 9.
Así que América va a ser una tierra de sacudidas, de inestabilidad. Y Dios dice que un gran terremoto de 9 vendrá pronto. Y eso es con lo que van a estar lidiando cuando los otros empiecen a seguir. Él dice: pronto haré que esta nación se sacuda hasta los cimientos. Los ladrillos y el mortero con los que construyen caerán en un terremoto de una magnitud con la que no han tenido que lidiar en 100 años. Introduciré los años de guerra de América con un estallido y un crescendo. Entrarán en esta década llorando y suplicando alivio, en vano. Inundaciones, huracanes, incendios, tsunamis, el paisaje y la topografía desplomándose, deslizamientos de lodo, ráfagas de viento, sensación térmica de frío, calor excesivo, lluvias monzónicas, terremotos y muchos más están viniendo. América, tus años de guerra están a la mano. Les haré la guerra con los elementos, aun cuando ustedes peleen su guerra en casa los unos contra los otros. Ustedes que pensaron que yo era un dios de error porque envié a mis siervos a ustedes y la arrastraron por el suelo. Yo lucharé contra ustedes por amor a mi nombre y serán recordados como la nación que no podía oír. El Señor están a punto de entrar en sus años de guerra. Así que solo un momento, por favor. Y entonces ya solo me estaba diciendo, como dije, yo estaba trabajando en otra profecía, preparándome para manejar esa. Y entonces simplemente empezó a hablar y pensé: oh, tal vez esto es una pieza que puedo simplemente añadir a esta otra, porque sí comienza con terremotos. Así que déjame añadirla, pero entonces comenzó a continuar y continuar y continuar. Y cuando terminé, entonces él dijo: la separarás de la profecía anterior y harás esta primero. Así que un gran terremoto viene, y de eso también habla la parte 2. Un gran terremoto viene. No estoy segura si es el mismo terremoto o si son dos terremotos diferentes, porque la otra profecía en realidad sí tiene una ubicación para ese, pero en esta él no dijo exactamente dónde va a ser esta, pero dice que América va a comenzar su entrada en la década existente. Así que ahora mismo estamos en la mitad de una década. Estamos a punto de llegar a la mitad de esa década en 2025. Pero dice que a medida que vayamos penetrando en esta década, América va a empezar a experimentar terremotos. Ella va a tener pronto un terremoto de magnitud 9. Cuando Dios dice pronto, algunas personas van a esperar 3 meses y dirán: miren cómo esas mentiras de ese canal solo aumentan. Pero luego yo he estado con Dios mucho tiempo y he estado viendo que lo que puedo ver es que los dolores de parto definitivamente están aumentando, porque algunas de estas profecías, Rusia y China. He tenido profecías sobre Rusia y China desde 2014. He tenido esas profecías desde 2014. Y Rusia no estaba haciendo nada en 2014, hace 10 años, y ahora no hay nada que Rusia no esté haciendo. Así que esa tomó tiempo, pero luego desde el momento de publicar, desde que comencé a publicar esas profecías en 2019, han pasado 4 años, 5 años, y el periodo de tiempo entre profecías se está haciendo más corto y más corto. Pero viene un gran terremoto y Dios dice que mientras América está lidiando con las consecuencias de eso, entiende, cada nación es como un cuerpo. Cada nación es como un cuerpo. Cuando ocurrió el 11 de septiembre no afectó a la gente en Oklahoma. No tocó a una sola persona en Montana. Florida estaba lejos y nadie en Seattle realmente fue tocado por el 11 de septiembre. El 11 de septiembre fue un desastre en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, porque la ciudad de Nueva York es la niña de los ojos de la nación. La ciudad de Nueva York es el lugar más icónico de América. La ciudad de Nueva York es el lugar que atrae a todos los turistas y todos quieren venir aquí y ver caer la bola y hacer todas las otras cosas raras y de turistas. Así que cuando eso pasó, todos los ojos a nivel nacional e internacional estaban pegados aquí, y América como un todo fue como si alguien hubiera golpeado justo en el corazón, tan fuerte como para causar arritmia, un latido irregular del corazón, y toda la nación se dobló sobre ese lugar adolorido. El 11 de septiembre cambió todo lo que conocemos sobre la vida en los Estados Unidos, absolutamente todo. Y de la misma manera, cuando tienes un desastre natural muy grande que va a desafiar los servicios de ayuda, va a desafiar los recursos financieros, va a desafiar los recursos humanos. ¿Quién puede llegar a esa ubicación a tiempo? ¿Quién puede ofrecer ayuda dependiendo de lo que haya pasado y cosas así? La nación entera estará enfocada en mirar lo que pasa donde sea que esto suceda. Y luego él dice que mientras ellos están lidiando con eso, él empezará a enviar otros terremotos hasta el punto de que América estará tambaleándose sobre sus cimientos. Y él dijo que los ladrillos y el mortero con los que todos han construido caerán en un terremoto de una magnitud que los Estados Unidos no ha visto en 100 años. Así que 100 años es mucho tiempo atrás.
Ya es tarde, y no voy a contar hacia atrás, pero ustedes que pueden tomar 100 y restar de donde estamos. Entonces saben qué año es ese. Y si recibes un desastre natural de esa magnitud que en realidad no has visto en 100 años, entonces por supuesto lo primero es, para las noticias va a ser perfecto para ellos, porque les encanta usar esta palabra histórico. Histórico, les gusta siempre contar los años, la primera vez en 50 años, han pasado 100 años desde que vimos algo así que sí en cuanto a titulares, pero en cuanto a la realidad, esto va a ser devastador y desafiante donde sea que tenga lugar. Y Dios dice que América está a punto de tener años de guerra introducidos con un estallido y un clímax. Un evento grande así definitivamente es algo que detiene todo, un inicio para lo que Dios nos está diciendo que será un nuevo periodo de tiempo. Y si abres un periodo de tiempo con un terremoto masivo que sabes que va a herir a la nación y poner a la nación a la defensiva en cuanto a ser sorprendida, entonces ese tipo de introducción te dice exactamente qué tipo de periodo de tiempo viene después de eso. Así que acabo de traer una profecía sobre una figura religiosa de renombre, alguien notorio muriendo, y Dios diciendo que esa muerte marcará una campaña de limpieza en el cuerpo de Cristo. Un tiempo en el que va a restablecer con firmeza el orden y nos hará volver a la práctica disciplinada del cristianismo. Imagina cómo va a reaccionar la gente que si les dices lo que Dios dice sobre su comentarista política favorita Candace Owens, entonces vienen aquí y lloran como cabritos bebés en mis comentarios durante las últimas 24 horas. Todavía me va a gustar, todavía me gusta y no creo que esto sea verdad. Si este es un país donde no puedes tocar a un favorito y que sean obedientes y que digan, pues puedo decir claramente que lo que Dios está diciendo en el mensaje es engaño. Él está diciendo que algo no está bien. Es una especie de no está bien. Así que mejor me alejo de eso. Si la gente ni siquiera puede obedecer en ese nivel más bajo de los bajos, entonces, ¿qué crees que va a pasar cuando esa figura religiosa muera y Dios comience a romper fuertemente las coyunturas de las iglesias y romper las coyunturas de los cristianos? El llanto de las cabritas va a alcanzar un clímax exactamente como él está diciendo. Él dice que Estados Unidos va a entrar en esta década. Ya estamos en la década. Él solo está hablando de ir más profundo en el llanto y el ruego por alivio sin ningún resultado. Así que no habrá ayuda. La gente va a estar haciendo mucho. ¿Por qué está pasando esto, Celestial? Y yo solo voy a decir, ahora hay 600 videos. Solo ve y encuentra uno y comienza a verlo. Eventualmente vas a descubrir por qué está pasando. Inundaciones, huracanes, incendios, tsunamis, el paisaje y la topografía derrumbándose. Dios básicamente está diciendo que va a triturar este país y empezar a reorganizarlo a través de desastres naturales, incendios, inundaciones, huracanes, deslizamientos de lodo, ráfagas de viento, sensación térmica por viento, calor excesivo, como si los veranos no se estuvieran poniendo ya peores. Nueva York es como recorrer el infierno. Este fue uno de los peores que hemos tenido de los que puedo recordar desde hace algún tiempo. Este verano pasado fue simplemente una monstruosidad sobre ruedas de bicicleta. Cada día fue un abrasador. Te bañabas y el baño se iba, y si no te subías al Uber lo suficientemente rápido, bueno, qué lástima por ti. Fue horrible. Y Dios ha dicho desde mis profecías antiguas, no se llama devastación. Se llama algo. Profecía profunda, algo así, donde simplemente estaba diciendo que va a ponerse más y más y más caliente hasta que se volverá peligroso para la gente mayor, y también se volverá peligroso para que los niños estén afuera porque la gente comenzará a sufrir golpes de calor y la gente empezará a morir por el calor, el tipo de calor que viene. Lluvias monzónicas. Estados Unidos no es conocido por las lluvias monzónicas. Las lluvias monzónicas son las lluvias que tienen en la India hasta que los ves cargando su bicicleta sobre su cabeza y el agua les llega a la cintura. Y caminan de esa manera que te deja saber que caminaron de esa manera el año pasado y el año anterior y el año anterior porque ese es el tipo de lluvia que ellos tienen. Es solo lluvia, 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 lluvia hasta que el agua ya no va de lado. El agua comienza a subir y entonces solo ves a la gente así cargando sus cosas diarias en la cabeza. Y solo dicen que los monzones han azotado la India, que los monzones han azotado Indonesia y Filipinas. Estados Unidos no tiene ese tipo de lluvia, pero ciertamente estamos empezando a ver un cambio evidente hacia ese tipo de clima en este país que simplemente no es nativo de la zona. Simplemente no es. Y los terremotos y muchas más cosas están por venir. Y Dios dice que los años de guerra de América están aquí, y déjenme aclarar que Dios no está hablando de años de guerra porque yo estaba preguntando, yo decía, Señor, ¿te refieres a los años de guerra, a la guerra civil, o te refieres a los años de guerra cuando Rusia venga?
Y el Señor simplemente dijo no. Los años de guerra donde yo peleo contra América, voy a pelear personalmente contra América. Ella me va a pelear así. Yo le voy a pelear de vuelta. Así que asegúrate de decirle que los años de guerra, los años en que ella va a pelear contra el Dios que dice ser su Dios. Abiertamente porque ella ha estado peleando contra mí, rebelde, resistiéndome, y luego pretendiendo tirando la piedra y escondiendo la mano. Soy una hija de Dios. Soy una amiga de Dios. Dios dice, no va a haber una confrontación abierta. Tus años de guerra están aquí y haré guerra contra ti con los elementos así como tú peleas una guerra en casa entre ustedes mismos. Entenderás más sobre eso a medida que avancemos en la profecía. América se va a convertir en una nación muy dividida. América se va a convertir en una nación muy fragmentada. Sé que la gente hace todos sus pequeños eslóganes en las redes sociales. Están tratando de dividirnos y quieren conquistarnos. Por eso están encubriendo esto y están tratando de hacer una guerra racial en sus corazones. Las llamas para una guerra racial ya están ahí. No hay nadie tratando de hacer nada. El racismo incrustado en la nación está dentro de los corazones de su gente. Todo lo que el gobierno tiene que hacer es poner contenido inflamatorio e incendiario ante los ojos de la gente y la gente simplemente reacciona. La gente reacciona a partir del prejuicio de su corazón y muy pocas personas en realidad ven que el gobierno sabe que ese prejuicio está ahí y todo lo que tiene que hacer el gobierno es tocar las notas correctas. Y este país se va a incendiar en negro contra blanco, contra asiático, contra hispano, contra... Mira a todos los extranjeros corriendo hacia el aeropuerto. El gobierno lo sabe. El gobierno ha contratado, el gobierno tiene expertos que saben cómo se comporta el país. Las redes sociales son una gran indicación de cómo se comporta el país. Tienen a estos de la generación Z, todo lo que hacen es sentarse y observar a la gente y sumar las métricas y decir, bueno, los negros se enojan con esto y los blancos se enojan con esto. Se pelean entre sí por el tono incorrecto de base que se presenta en el mercado. Obtendrá 40.000 comentarios. El tono incorrecto de base saliendo al mercado sin suficientes colores para el rostro de todos. Así que América actúa como si fuera un libro que es difícil de leer, pero ¿lo es realmente? No, no lo es. Va a haber guerra en casa y has escuchado esto por años, que va a haber una guerra relacionada con razas en este país. Va a haber una guerra entre los que tienen y los que no tienen. La gente se cansará de ver mansiones y rines plateados y rines de diamante y parrillas de oro y cosas así. La gente ya está cancelando celebridades. Este es el tiempo que el hombre nunca pensó que vería venir, pero Dios lo vio venir y fue profetizado aquí. Algunas de estas celebridades, Beyoncé y su esposo, están perdiendo seguidores. ¿Quién recuerda en las profecías sobre Beyoncé que dije que Dios me mostró que los mismos fans que aman a esa mujer comenzarían a devorarla? Ahora la llaman mamá trata de personas. ¿Quién vio el día? El Espíritu Santo vio el día. Y lo dije aquí antes de que comenzara a suceder. La gente estará peleando entre sí basada en el género. La gente estará peleando entre sí. Será hombre contra mujer. Será orientación sexual, LGBTQ versus heterosexuales versus transgénero versus quien sea más se está subiendo a ese tren mientras hablamos. La gente estará peleando basada en el color de piel. La gente estará peleando basada en privilegios económicos y demográficos, ese tipo de cosa. Y así todo eso está sucediendo. Y Dios dijo, pensaste que Él era un Dios de error porque eligió enviar a una mujer para representarte y para representarlo, y cuando Él envió a su sierva, entonces la tomaste y la arrastraste por el suelo. Esa es la decisión que tomaste, y ya dije desde el principio que cuando faltas el respeto al mensaje, y cuando faltas el respeto al mensajero, estás faltando el respeto a la autoridad del mensaje. Básicamente estás diciendo que Dios no debe hablarte, y que Dios tampoco debería hablarte por el tipo de persona que Él decidió usar para hablarte. Así que, ya sea el color de la persona, el género de la persona, cualquier otra cosa sobre la persona por la que sentiste que eras demasiado bueno para que se te hablara, los que hacen estas cosas no son los que aceptan, no son los que incluso se humillan para aceptarlo, sino aquellos que tercamente se niegan y dicen absolutamente no. Esto es esto, yo considero que esto es esto en vez de aquello. Dios dice que básicamente a él le imputaste error. Le dijiste que su elección estaba equivocada. No solo dijiste que su mensaje era una mentira, sino que le dijiste que la elección del mensaje, porque esto es lo que molesta a un pueblo, a mucha gente, ¿verdad? Quieren escuchar sobre la trata de personas. Quieren escuchar sobre la trata sexual de menores. Quieren escuchar sobre el aumento de violaciones. Quieren escuchar sobre un sacrificio de sangre, pero quieren oírlo en tonos que puedan aceptar.
Así que se sientan y dicen, bueno, para mí es la forma de entregarlo. Bueno, Dios vendrá y Él mismo entregará todo. Peleo contigo por causa de mi nombre. Y terminarás siendo recordado como la nación que no pudo oír a Dios. Estás a punto de entrar en tus años de guerra. Lo he dejado muy claro aquí a los estadounidenses, no sé cuántas veces lo he dicho, que gente no permaneceremos en esta nación. Y ya te he dicho que no importa a dónde vayas, no puedes esconderte con tu acento. No puedes esconderte. No importa a dónde vayan, en el momento en que hablen. De la misma manera en que antes viajaban y cuando hablaban en Italia, si hablaban en Ginebra, si hablaban en cualquier lugar al que fueran, entonces la gente decía, ah, americano, y ustedes decían sí con ese orgullo. Ahora cuando abran la boca, el semblante, la recepción, el trato, todo será marcado, marcadamente diferente. Será extremadamente diferente al punto de que no querrán hablar tan frecuentemente y definitivamente no querrán hablar en voz alta. Porque Dios dice que ahora van a tener una reputación diferente cuando salgan y la gente mirará lo que está pasando en casa. Porque la misma televisión que transmitió la guerra de Irak, la misma televisión que cubrió el sufrimiento del pueblo en Afganistán, va a cubrir la caída de América y la gente querrá ser conversadora. Te preguntarán qué tienes que decir sobre eso ahora. ¿Cómo te sientes respecto a lo que está pasando en tu país? Eso es una de las cosas más dolorosas y vergonzosas que cualquiera puede preguntarte. Y eso es lo que va a suceder. Y así que el versículo el Señor en realidad dijo, y lo estoy leyendo aquí, Él dijo, pon el versículo allí donde el maestro envió al siervo y el siervo fue golpeado y enviado de regreso en desgracia. Así que busqué eso y se puede encontrar en Mateo capítulo 21, y ya lo he tratado antes. Así que leamos desde el versículo 33. Oíd otra parábola. Y la arrendó a labradores, y se fue lejos a otro país. Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Pero los labradores tomaron a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron, y a otro lo apedrearon. De nuevo envió otros siervos más que los primeros, y les hicieron lo mismo. Por último les envió a su hijo, diciendo, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémoslo y apoderémonos de su herencia. Así que lo tomaron, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Por tanto, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Jesús estaba dando la parábola y les estaba preguntando a sus discípulos. Y ellos le dijeron, a esos hombres malvados los destruirá miserablemente y arrendará su viña a otros labradores que le darán los frutos a su tiempo. Y así que esta parábola básicamente está hablando acerca de la decisión del Señor de elegir, ungir, vestir y entregar los rollos de liderazgo, los rollos de autoridad, los rollos de cualquier función que Él esté dando. Si está dando una función pastoral, si está dando una función de evangelista, si está dando una función de enseñanza, si está dando una función profética o apostólica, es Jesucristo el dueño de la viña quien llama a sus siervos. Él los equipa. Y tengo que decirte que solo hablo por mí misma, pero la cantidad de preparación que Dios invertirá en una persona depende de su llamado. El llamado que yo tengo, las profecías que yo tengo, van a naciones. No solo estoy profetizando. Es una iglesia local y Dios está diciendo que va a sanarnos aquí en la iglesia local. Y Dios está diciendo que hemos pasado por una temporada difícil y que hemos sentido tanto dolor y todo. Ese no es el tipo de palabra profética que Dios me ha dado. De hecho, no puedo realmente pensar que Dios alguna vez me haya dado un mensaje así. El tipo de mensajes que Dios me da es para lo que ellos llaman desatar los cinturones de los reyes. Es aflojar los cinturones de los reyes. Es realmente decirle a alguien que estará sentado en un nivel alto, tú que te sientas en ese nivel alto, el Señor te agarrará por el cuello y te hará bajar. Él levantará tus faldas, tú como obispo, tú como esto, tú como supuesta profetisa cuando no lo eres. Y el Señor va a levantar y a revelar a todos lo que tú tienes allá abajo. Y siempre les he hecho saber que para cuando Dios trae el nombre de alguien aquí, Dios en realidad ha pasado por tantas capas de intentar proteger a esa persona. Tantas capas de intentar hablar con esa persona, sin que yo lo sepa, pero otras personas ya habrían ido donde la persona ha hablado en privado con ella, hablado con ella en consulta, enviado correos electrónicos, intentado hablar con ella, intentado acercarse a ella, y la gente siempre piensa que están por encima de la corrección de Dios. Y entonces lo que hará Dios es que simplemente encontrará una caja de jabón. Este es un ministerio de caja de jabón. Muy simple. No tengo campanas ni silbatos aquí. ¿Nunca has visto una de esas introducciones elegantes que entran y dicen bienvenido a eso? No hay tiempo para eso.
Tan pronto como hay una oportunidad para que yo dé un mensaje, me sentaré y daré ese mensaje y lo presentaré. Y una vez que he hablado esa cosa, es una proclamación. Ha salido. Está activa. Lo que esa persona elige hacer con el mensaje que Dios le ha enviado, cómo elige responder, tiene todo que ver, por favor entiende, con cómo Dios los tratará después. Tiene todo que ver con cómo Dios los tratará todavía, y yo aún estoy por ver un solo alma arrepentirse por recibir un mensaje de aquí, y parte de la razón de eso, aparte de la dureza de corazón y el orgullo, es por la forma en que estos mensajes han sido tratados con el tiempo. La gente literalmente piensa que no hay nada que temer. La gente piensa que los mensajes aquí de la voz del Maestro no son nada de qué temer, y no me adelantaré. Dios tiene sus propias preguntas en la profecía de seguimiento a esa, pero hay una palabra en Deuteronomio 18 donde siempre dicen: si el profeta trae un mensaje y no se cumple, no le temerás. Y así la gente realmente piensa que el mensaje de Dios aquí no es nada que temer. Y entonces, como dice Dios, tú me tomas a mí, Celestial, la sierva que él envió, y tú me arrastras, y eso es exactamente lo que hicieron con los siervos en Mateo 21. Dice que golpearon a uno y luego mataron a otro. Así que algunos siervos la pasan peor que otros, y luego aun cuando vino el Hijo lo mataron. Y Jesús, incluso el Señor, incluso mencionó esto en la profecía que vendrá después de esta, la parte 2. Ahora mismo estamos en la parte 3. Y así, golpear a un siervo y enviar a ese siervo de regreso en desgracia es, lo quieras o no, lo entiendas o no, una respuesta. Es una respuesta. En los tiempos antiguos, un siervo venía y te entregaba el rollo, y luego mirabas el sello real y decías: ah, sí, esto es del faraón en Egipto. Puedes saber por el sello quién es. Ellos conocen los sellos de cada uno. Y luego lo abres y lees lo que dice. Y luego, si piensas que el faraón no es nada y sabes lo que harías, tenían un pequeño brasero. Un pequeño brasero siempre ardiendo allí, ¿verdad? Es una cosita de bronce para recoger brasas. Y entonces, si el mensaje es muy sensible, podías ponerlo allí y quemarlo, pero también podías ponerlo allí y quemarlo si pensabas que el faraón estaba diciendo tonterías, excepto que la vergüenza del mensajero que ha venido de Egipto, ¿verdad? Quizás a Samaria o Siria. Él está parado allí y tú lo miras, no lo enrollas. Si lo enrollas y lo metes en el fajín del rey, entonces eso es obviamente: visto el mensaje de tu amo, lo responderé en otro momento. Eso es una señal obvia de aceptación. Pero tú lo lees y luego comienzas a mirar alrededor y a reírte. Y entonces toda la corte, porque todos dependen de ti para su vida, entonces todos comienzan a reírse nerviosamente, y luego, antes de que te des cuenta, ya no es una risa nerviosa, es esa burla en voz alta riéndose, y entonces el rey lo sostiene y lo deja caer en el fuego. Eso es exactamente lo que hicieron con los libros de Jeremías. Eso era lo que tenía en mente esta mañana, no esta mañana sino esta tarde, cuando alguien me avisó y me dijo: creo que te han vetado de nuevo. Yo no tenía ni idea de TikTok. Y luego pensé: lo estoy, y revisé y es como: has sido vetado permanentemente. Y yo dije: sabes, Señor, todo este arduo trabajo es exactamente como la quema de los rollos de Jeremías. Espero que no me envíes de regreso a escribir un segundo como Jeremías tuvo que hacer. Y así continúo con el mensaje del Señor. Ya dice, estoy leyendo como él habló. Tus 2 buenos años están a la mano. Tus 2 buenos años de respiro y problemas superables se han terminado. De aquí en adelante tendrás problemas insuperables, el tipo de problemas donde necesitarás una grúa y una excavadora para arrastrar cuerpos de los lugares donde habrán caído. Necesitarás servicios de rescate para entrar a los lugares más desafortunados para sacar el cuerpo del lugar donde yace, y los servicios de rescate solo podrán hacer hasta cierto punto antes de que yo los avergüence y los humille, haciéndolos incapaces de ver y ayudar en condiciones de mal clima. Los servicios de rescate son meros seres humanos. Sin embargo, yo los visitaré con clima inhumano. Algo que nunca has visto antes. Escucha la palabra del Señor. Así que ha habido tanto alboroto, al menos en el momento en que lo hice. Creo que hice una profecía en octubre. Creo que pudo haber sido el 22 de octubre de 2022. Y esa profecía se llamaba 2 años buenos más. Pero al principio había tanto que compartir y explicar y todo que hay 2 partes en ella. Una parte dice 2 años buenos más e introducción. Y luego la profecía principal contiene información allí. Creo que contiene información sobre cómo América comenzará a entrar en su era de guerra. Una vez que Kamala Harris llegue al poder, América va a empezar a meterse en muchos conflictos con otras personas.
Te dije que no es solo Rusia y China. Rusia y China son lo que podríamos llamar simplemente el gran final, el ataque repentino y no provocado, aunque en realidad sí es provocado porque América ha estado antagonizando a esas dos naciones durante años. Y Dios lo ha mostrado en muchas profecías, las profecías anteriores. Pero antes de llegar ahí, Estados Unidos va a tener escaramuzas con bastantes naciones. Por ejemplo, una de las profecías del 2019 fue la pelea de gallos entre Estados Unidos e Irán. Y desde que se hizo esa profecía, se ha cumplido 3 veces. Ha habido 3 altercados abiertos entre Estados Unidos e Irán, en los que Irán no se sentó tranquilamente a simplemente soportar las fanfarronadas estadounidenses y cosas por el estilo. Irán ha estado respondiendo con libertad en territorio controlado por Estados Unidos, haciendo todas sus cosas y matando marines y todo lo demás, lo cual es completamente fuera de carácter para ellos desde los años 80, cuando tuvieron ese gran problema con Estados Unidos en aquellos años 80. Así que los persas, dijo Dios, han cambiado completamente su orientación. Ya no se quedarán callados cuando se trate de la agresión estadounidense. Incluso puedes ver a Irán lanzando misiles sobre las mascotas de Estados Unidos en este momento Israel, y siempre ten en cuenta que al principio de este año, cuando yo estaba compartiendo todas las profecías exponiendo quiénes son los judíos, no quiénes dicen que son y quiénes no son, y todo eso, Dios trajo al menos 2 o 3 mensajes que dicen: va a venir una guerra global, y en el centro de ella estará ¿quién? Estados Unidos y su gran boca. Una guerra global que viene en Medio Oriente. Y Dios dice que los árabes no se quedarán neutrales. Y has visto ahora a los árabes temblando en la ONU con indignación. No sé el nombre del hombre que estaba hablando, pero nunca he visto a un enviado de otro país ser tan audaz. Él estaba diciendo que todos nosotros aquí, todos los estados árabes aquí ahora mismo estamos dispuestos a asociarnos con Israel ahora mismo y ver cómo podemos poner fin a este conflicto. Siempre y cuando haya una solución de 2 estados por la cual los palestinos puedan obtener lo que quieren. Pero Israel ha dicho inequívocamente que no va a dejar de invadir donde está invadiendo. Y tampoco va a estar de acuerdo con una solución de 2 estados. Y el hombre dijo valientemente, por lo tanto, que los partidarios de Israel y sus aliados deberían preguntarle a ella en esta situación cuál es su objetivo final. Esa es una declaración muy valiente porque este hombre básicamente está diciendo: sabemos que ustedes son asesinos, sabemos esto y sabemos que hay asesinos apoyando a este asesino en nuestra ubicación. Pero los estamos llamando a ustedes para que den un paso adelante valientemente y digan con su boca cuál es el objetivo final de seguir bombardeando personas. ¿Cuál es el objetivo final de seguir lanzando bombas sobre personas? Esa es una declaración muy valiente y te lo dije porque Dios te dijo que estas personas ya no van a ser neutrales. Así que eso se está desarrollando en ese lado mientras tenemos celebridades en la cárcel y muchas otras cosas sucediendo y una elección cerniéndose sobre nosotros. Pero nunca olvides que todos estos diferentes botones el Espíritu Santo los ha tocado en algún momento. Y así que la profecía de los 2 buenos años estaba hablando de que América empezaría a entrar en un tiempo en que terminaría en guerra. Eso es una cosa. Pero Dios también está diciendo en los 2 buenos años, los últimos 2 años que hemos tenido han sido cualquier cosa menos buenos. 2023, 2024 han sido años extremadamente desafiantes. No sé para los demás allá afuera, pero sé que en este hogar mi fe ha sido extremadamente probada. Y no solo mi fe ha sido probada, sino mi capacidad para mantener todo lo demás, todas las diferentes cosas que tengo en el aire, todos los platos y los elementos que estoy malabareando. He sido extremadamente presionada y le doy gracias a Dios por su gracia, porque es solo por su gracia que siquiera soy capaz de aparecer aquí con todas las demás presiones y responsabilidades y demandas que tengo. Y sin embargo, lo que siempre han significado los 2 buenos años es que tan duro, tan desafiante como en 2023, no pudimos encontrar gasolina. ¿Recuerdas la crisis de la gasolina? En 2023 no pudimos encontrar leche para los niños. ¿Recuerdas la crisis de la leche para bebés? Tan desafiantes como han sido las cosas, 2023 y 2024 han sido años de despidos masivos. Pero el gobierno ha estado tratando de hacernos creer que si mantienen la tasa de interés estable, entonces todo el tren que se está precipitando hacia la recesión también se mantendrá estable. Eso es solo un sueño ilusorio. Pero tan desafiantes como han sido estos años, si retrocedes y miras la profecía de 2 años más buenos, Dios dice que vendrán años en los que pasarás de quejarte por el hecho de que trabajas en 2 empleos a desear tener siquiera un empleo. Así que eso significa que estos años desafiantes, estresantes y apretados que hemos tenido están a punto de escalar a algo aún peor. Y Dios dice que pasarás de problemas superables
Un problema es un asunto, es una dificultad, es una cuestión, ¿Qué es esto, Dios? Eso es un problema, pero él dice delante del problema superable, lo que significa que serás capaz de manejarlo. Pero ahora él dice, Estados Unidos va a tener problemas insuperables. Problemas insuperables es cuando un edificio colapsa de tal manera que quien quiera que esté dentro de ese edificio se queda ahí. Colapsa de tal forma y en tal momento, por ejemplo, si un edificio de 6 o 7 pisos colapsa en un sumidero, ¿qué haces con eso? El socavón tal vez tenga unos 30 metros de profundidad. Así que la base se afloja, se forma un socavón bajo el edificio y el edificio simplemente cae ordenadamente como jenga dentro de ese agujero. ¿Qué está pasando allí? 30 metros hacia abajo. ¿Cómo sacas a la gente? Y es ordenado. Literalmente encaja dentro del cuadrado del agujero. Así que, ¿cómo entras ahí para sacar a quien sea? Luego comienza a llover. Porque estas son las situaciones de las que Dios está hablando. Ese es un problema insuperable. Eso es, gracias Espíritu Santo, eso es un problema tipo 11 de septiembre, solo construye sobre los cuerpos. Ese es el tipo de problema al que Dios dice que vamos a entrar. Recuerda, hay otra profecía que di, creo, justo antes de que terminara el 2023. Se llama el 2025, es el año cuando las ruedas se caen. Eso no necesita explicación. Solo piensa en tu auto y piensa en las 4 ruedas saltando mientras vas por la autopista. ¿Qué le va a pasar a un auto así? Si siquiera una rueda se cae, imagina 2 o las 4. Ese es un problema insuperable. Ese es un auto arrollando a otros autos. Eso es un accidente masivo. Eso es el tráfico detenido en la autopista. Como mínimo, es una molestia para alguien, pero para el que está en ese auto y para los otros autos involucrados para la ciudad. Así que él dice, el tipo de problemas en los que vamos a entrar, la gente traerá la retroexcavadora para tratar de sacar cuerpos. Ese es el tipo de problemas de los que Dios está hablando. Así que esa analogía que di del edificio yendo directamente a un sumidero, eso no es nada descabellado. El Señor está diciendo que el tipo de problemas con los que América va a estar lidiando es que van a estar sacando muchos cuerpos de los lugares incómodos donde estarán. Y de eso es de lo que se tratan los reportes del huracán Helene. La gente dice que hay una gran subestimación del número de muertos y no solo eso, sino que más de 1000 personas están desaparecidas y no se puede dar cuenta de ellas. Y en realidad no son solo 50 o 60 personas muertas. Dicen que es mucho más que eso. Pero no se está informando oficialmente con precisión por el canal de noticias. Y siempre les dije que no importa lo que pase aquí, van a tratar de sanearlo porque necesitan la narrativa. Necesitan que la historia oficial sea que estamos bien, América, y que estamos perfectamente incluso cuando ese no es el caso. Los servicios de rescate solo pueden hacer hasta cierto punto. Y Dios dice que va a avergonzar a los servicios de rescate. Y ya has escuchado eso antes en la profecía que se llama Las inundaciones se han levantado. Intensos desastres naturales en América y también en la profecía peor que 2008, América en caída libre. Lo has oído en Las inundaciones vienen, juicio sobre Florida y Texas. Y lo has escuchado en titulares del futuro desastres naturales en América, en todas estas profecías que acabo de nombrar. Ya dice que va a traer el tipo de desastres naturales que pondrán a los servicios americanos de FEMA, servicios de rescate, cuerpos de bomberos, la Guardia Costera, el Ejército, los Marines, quien sea que venga a ayudar, incluso el personal de apoyo. Dijo que los va a avergonzar en que cuando estén tratando de sacar personas de un colapso de este tipo, cuando estén tratando de sacar personas del colapso que las otras áreas comenzarán a colapsar más y los servicios de rescate tendrán que huir mientras entren al edificio para intentar sacar a la gente del incendio. El edificio comenzará a colapsar de tal manera que el equipo de bomberos recibirá la orden, aborten, 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 y tendrán que salir incluso si el edificio está lleno. Cuando Dios está detallando este tipo de situaciones, eso es ira severa. Eso también es no tener misericordia. Entonces la gente vendrá y me acusará porque ciertamente son mis 2 manos las que harán que todos estos escenarios ocurran en la mente de algunas personas. ¿Por qué hablas sin misericordia? ¿Por qué no tienes el valor de ir a Dios y preguntarle cara a cara por qué hablas sin misericordia? Hazlo y después regresa y cuéntame cómo te fue. Si Dios está haciendo estas cosas y diciendo cosas que si te sientas y lo piensas bien, verás que estos son juicios que vienen sin misericordia, lo cual te dice que la ira de Dios está encendida, porque Dios es misericordioso incluso en su juicio. La Biblia dice que la misericordia triunfará sobre el juicio.
Pero si solo estás escuchando juicio, 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 y no estás escuchando mucha misericordia, significa que la ira de Dios ha sido encendida tan caliente que está ardiendo como un crisol, como un caldero que no quiere soltarse ni bajar la temperatura. Él dice que avergonzará a los servicios de rescate porque los hará incapaces de ver. Así que sales a una situación, cualquiera que sea esa situación, la gente está siendo arrastrada, mini tsunami, y entonces Dios hace que la niebla del siglo, una niebla al nivel de Stephen King, ruede hacia adentro. Prendes las lámparas masivas, las lámparas calentadoras masivas, lámparas de luz estroboscópica, y la niebla está acariciando esa cosa. La lámpara solo puede ver 2 pies adelante. ¿Cómo se supone que vas a poder ver a la gente en el mar? ¿Cómo se supone que vas a poder ver a la gente en el fuego? ¿Cómo se supone que vas a poder hacer algo si estás tratando de rescatar personas y luego Dios aumenta la lluvia? Él aumenta tanto la lluvia que los servicios de rescate, ellos solo son personas. ¿Qué se supone que deben hacer? Recuerda que he profetizado aquí que los servicios de rescate, siendo humanos, ya dice que se desmoralizarán. Se cansarán y se sentarán en el suelo y comenzarán a llorar, porque sabrán que mientras están escuchando a los niños llorar donde sea que estén, los servicios de rescate sabrán que no vamos a llegar a ellos esta noche. No vamos a llegar a ellos esta noche. No tenemos las herramientas, no tenemos los medios. 3 de los hombres ya han sido quemados. 6 de los hombres ya han sido arrastrados porque una ráfaga vino y los tiró de la balsa de rescate. Tenemos menos chicos, no pudimos encontrarlos. La corriente se los llevó. Son de nuestro equipo. Sus corazones están doliendo. Son hombres. Recuerden todas estas cosas. El Señor ha estado diciendo esto y ¿por qué están viniendo estas cosas? Puedes creer, América, que estás recibiendo este juicio simplemente porque no te quieres callar. Y porque no dejas de burlarte de Dios. Y porque no dejas de reunirte alrededor de estos burladores que te dicen mentiras. Y luego te reúnes y dices amén. Amén. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y tienes tu pequeño lo que sea, son tus pequeños enclaves, tus enclaves. Y puedes creer, aquellos que están aquí y escuchando, que este castigo viene simplemente porque esta es una nación que se reúne para tomar consejo en contra del Señor y de su ungido Jesucristo, y sus mensajeros, y sus siervos y su palabra, la cual él dice que no volverá vacía de su boca. Déjenme continuar. 2 buenos años se han terminado. Tus años de hambre y destrucción están sobre ti. Te mostraré por la lluvia y la nieve lo que puedo hacer. Te mostraré por los elementos toda mi furia contra una tierra que se burla de los profetas del Dios Altísimo. ¿Acaso no te he advertido lo suficiente? ¿Acaso no he dicho que habrá repercusiones por toda esta burla y escarnio? ¿Por qué no me temen? ¿Por qué no piensan que soy yo hablando a través de esta mujer? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué pruebas al Señor? Tus 2 buenos años se han terminado. Tu fuerza está expuesta. Vas a pelear contra el viento en este país hasta que alcance increíbles millas por hora que nunca se han visto antes. Derribarás silos, cableado eléctrico y refugios de emergencia contra la tormenta. Construirás centros de emergencia y el viento los derribará, causando pérdida de vidas y frustración cuando trates de capear una tormenta tras otra. El viento será una molestia en esta nación. Causará mucho daño a estructuras existentes como escuelas, hospitales, oficinas y otras construcciones al aire libre. Arrancará los árboles y derribará cualquier cosa que tengas afuera. Mi viento viene para resistirte porque tú me has resistido, así dice el Señor. Así que estos 2 buenos años de los que Dios estaba hablando, la gente ha estado contando, ¿o no? Ella dio la profecía en octubre. Por favor, mantengámonos en el tema. La profecía era para 2023 y 2024. Así que la profecía decía que los 2 buenos años que íbamos a tener, es decir, años donde tenemos problemas que podemos manejar, 2023, 2024, Dios dice que esos años se han terminado. Y ahora vamos a entrar en años donde vamos a empezar a ver cosas como hambre y destrucción. Y el hambre la hemos estado observando sistemáticamente durante los últimos 2 años mientras algún poder desconocido, quien quiera que sea ese poder, ha estado quemando todos los gallineros. El gobierno ha estado ordenando obligatoriamente a los agricultores que maten sus animales, animales productores de carne de res y otros tipos de animales, ordenándoles poner a muerte ya sea a los animales que tienen o a los animales excedentes, dándoles regulaciones imposibles de cumplir, hasta que tienen que destruir sus animales.
Así que ha habido un ataque sistemático a varios tipos de fuentes de alimentos al mismo tiempo que la comida ha estado aumentando exponencialmente sin importar lo que digan. Tú sabes lo que tu dinero podía comprar en 2016. ¿Y tú sabes lo que tu dinero puede comprar ahora cuando se trata de alimentos? Y ahora Dios nos está diciendo, Él siempre ha dicho que la producción agrícola va a caer. Dios nos ha dicho que incluso los panaderos están esponjando el pan. No sé si recuerdas esa profecía que hice, que Dios me estaba mostrando que ahora hacen la masa a solo la mitad del tamaño, y luego lo que hacen es que le ponen algún tipo de tubo o algo, y eso hace burbujas de aire, y luego la inflan en el molde y la rompen. La hornean y el pan es básicamente mitad aire, mitad aire. Ya no es ese pan sólido y pesado que puede llenarte. Necesitas comer más pan para sentirte lleno, y eso es porque él dijo que lo están esponjando y el pan, están usando materiales de baja calidad específicamente en el pan, y eventualmente el pan va a ser una de las cosas que ya no podrás encontrar en los Estados Unidos, porque no vamos a tener ningún tipo de harina. Entonces destrucción, ya les he contado todos los desastres naturales y Dios está hablando sobre la lluvia y la nieve. Ya estamos viendo lo que la lluvia puede hacer, y ahora estamos a punto de entrar en la temporada de la nieve, el invierno y todo eso, y Dios dice, te mostraré lo que puedo hacer con la lluvia y la nieve. Y también está hablando del viento, y él dice que eso es porque ha advertido lo suficiente a América, ha advertido lo suficiente y ha dicho, ¿no te he dicho que habría repercusiones por toda esta burla? Toda esta mofa, toda esta creación de videos. ¿Alguna vez has puesto Celestial, la voz del maestro, en internet y has visto cuántos videos aparecen? Qué raro que la gente me diga, oh, nunca te creí cuando dijiste que las personas estaban haciendo videos. ¿Por qué no me creerías? ¿Qué piensas que estoy haciendo en esta casa? Solo inventando temas de conversación para compartir como si no estuviera consciente de cuántas personas vienen aquí a dar su tiempo para escuchar. ¿Por qué diría yo algo que no es verdad? La única razón por la cual lo ves ahora es porque es exponencial. Es como si algo hubiera entrado en las personas y yo sé qué es lo que ha entrado en ellas. Satanás ha entrado en las personas. El diablo está tan ofendido. Satanás nunca ha estado tan enojado en su vida por ser expuesto. Nunca ha estado tan enojado en su vida al ver a alguien que ha dedicado sus mañanas, tardes, noches y madrugadas a simplemente sentarse aquí y discutir todos sus asuntos completamente. No importa lo que haga el diablo, va a tener que hacerlo abiertamente, porque se va a hablar de ello aquí antes de que él se ponga en acción con eso. Y es el cristiano raro el que entiende cuán importante es que la voz de Dios esté activa en la tierra de verdad, de verdad. La mayoría de las personas solo son cizaña en el cuerpo de Cristo. No creen en nada de lo que está en la Biblia. No creen en hablar en lenguas en la sangre de Jesucristo. No creen en sueños. No creen en demonios. Definitivamente no creen en la profecía. Y por eso son fácilmente influenciados. Lo que sea que le digas a una mente así, lo va a devorar como dulces de Halloween y se va a enfermar por eso y se va a volver un poco retorcida. Y las personas que están incitando eso también están retorcidas. Así que los retorcidos están retorciendo a otros. Y seguramente habrá una respuesta de parte de Dios por eso. Él dijo que él siempre dijo que habría repercusiones por toda esta burla y escarnio, porque la gente no le teme y no cree que él está hablando a través de mí. Y están poniendo al Señor a prueba de manera severa. Así que los años buenos se han acabado y la fuerza de América será expuesta. Que tu fuerza sea expuesta significa que una prueba vendrá sobre ti para ver cuán fuerte eres y obviamente vas a fallar. Y eso revelará o expondrá cuánta fuerza tienes. Esta nación es una nación fuerte. Pero cuando Dios te dice que va a pelear contra ti, más te vale poner a Dios 10.000 millones y a América 0 e intentar escapar de la pelea si puedes. La nación no puede. Dios está hablando de un viento que va a ser tan destructivo que va a tumbar los postes telefónicos, va a arrancar cualquier tipo de cableado, cualquier cosa que esté en los techos de las casas. Así que estos son tus paneles solares. Si has vendido paneles solares, ya sabes, tu granero para intentar ayudar con los costos de producción en tu granja o incluso para mantener baja tu factura de luz, ese tipo de cosas. La energía solar va a ser arrancada, cualquier cosa que hayan puesto 5G, lo que sea, va a ser arrancado. Así que cuando estás pensando en términos de que Dios dice que habrá viento, haz el trabajo extra, ve la milla adicional y pregúntate a ti mismo, ¿qué daño puede causar el viento y cómo afecta eso mi vida? ¿Cómo afecta eso mi vida? Incluso él está diciendo que cuando construyes centros de crisis sucede algo y la gente tiene que abandonar sus hogares. Hay inundaciones o algo así. Y entonces improvisan centros de crisis.
Luego Dios dice, el viento va a derribar el centro de crisis. Así que la gente corre de sus casas al centro de crisis. Luego ya dice, habrá viento que derribará el centro de crisis. Y entonces la gente morirá en el centro de crisis. Y él dice que será sumamente frustrante para la nación mientras trate de soportar de una tormenta a otra. El viento va a destruir estructuras como escuelas y hospitales, oficinas y cualquier otra cosa que la gente tenga al aire libre, arrancando árboles y siendo simplemente muy destructivo. Y ya dice que este viento está resistiendo a Estados Unidos porque Estados Unidos lo ha resistido a él. Un momento, por favor. Así que hace un poco más de un año tuve una visión y era una mujer rubia que caminaba a lo largo de una cerca de límite. Estaba envuelta en la bandera. Su vestimenta era o la bandera, o estaba envuelta en la bandera. Y ella caminaba en una granja, con un viento muy fuerte. El viento era tan fuerte que honestamente me sorprendía que siendo la mujer tan menudita no se la llevara el viento, que en vez de estar de pie simplemente quedara horizontal y luego fuera arrastrada hacia atrás por el viento. Era un viento muy fuerte. Y básicamente todos los demás se habían refugiado. Bien, entonces la visión en realidad comenzó con un granjero. Vi a un granjero que miraba hacia la distancia y venía una tormenta terrible, una tormenta verdaderamente terrible. Y todas sus gallinas vinieron a él, así que todas las gallinas del hombre vinieron a él y se reunieron alrededor de sus pies. Y él miraba esa tormenta con una mirada muy impasible. Y entonces iba a llevar a sus gallinas a un lugar seguro en el granero. Así que todos los demás estaban enfocados en buscar refugio, y este granjero representaba al Señor. Y obviamente las gallinas representaban a sus amados, sus pequeños, aquellos que realmente tienen corazones suaves y obedientes como los de él. Ellos vinieron a él porque la tormenta se acercaba, pero esta mujer rubia afuera no estaba interesada en buscar ningún refugio. Ella estaba afuera y este viento que precedía a la tormenta se acercaba, y el viento era tan fuerte que nadie en su sano juicio habría estado afuera. El viento era tan fuerte que le abría la boca a la mujer así. Y ella caminaba y ya no podía mantener el equilibrio, así que comenzó a sujetarse de entre todas las cosas de esta cerca de alambre de púas y se estaba sujetando de la cerca de alambre de púas intentando usarla para continuar su camino. Y el viento resistía a esta mujer terriblemente, pero ella absolutamente se negaba a cambiar su trayectoria. Se negaba a ceder. Ella continuaba insistiendo contra ese viento, aunque era tan fuerte. Y eso fue solo una breve imagen que Dios me dio de cómo es América. Así que cuando lo escuchas decir mi viento viene a resistirte porque tú me has resistido, entiende que Dios básicamente está diciendo que esta nación no hará más progreso. Porque cuando el viento está a tu favor, cuando el viento te favorece, entonces obviamente tu barco simplemente navega adelante. Cuando los vientos son favorables harás mucha velocidad y todo. Pero cuando el viento está en tu contra, no solo puedes quedarte detenido, sino que incluso podrías volcarte si ese viento llegara a romper tu mástil y tumbar tu vela o algo así. Así que América no va a hacer ningún progreso más, América no va a seguir innovando más. Cualquier cosa que veas saliendo aquí va a ser tecnología de ángel caído. Va a venir de estos demonios. Cuando la veas salir es como esto hará esto más fácil, esto va a hacer esto más útil. Necesitamos esto para la nueva sociedad. Todo eso es solo para preparar el sistema de la bestia en términos de volver a su lugar como una superpotencia notable. Eso no va a suceder. Y así ya estaba diciendo el trastorno que viene a este país. Esta es la última parte de la profecía, ¿de acuerdo? El trastorno que viene a este país alcanzará proporciones enormes una vez que tu hijo haya perdido su puesto. Tu hijo perderá su puesto. Su gracia para permanecer ya no está disponible y perderá su puesto. Ya no hay más gracia para este hombre en el cielo. La idolatría hacia él ha llegado al punto donde el Señor no puede tolerarla. Y ya no será tolerado. Ni tampoco serán toleradas las personas que lo idolatran para hacerlo por más tiempo. Ahora tú, como tu hijo, has sido rechazada delante del Señor. América, me has puesto a prueba más allá de los límites permitidos. Cuando te levanté un abogado lo rechazaste de en medio de ti el Señor Jesucristo. Lo desalojaste de tus juntas y de tus calendarios escolares. Eliminaste todas las actividades relacionadas con Dios y las reemplazaste con pasatiempos seculares que eran más de tu gusto. Callaste la voz de Dios en tu nación hasta ahora. Cuando el Señor ha llamado a un siervo para subir el volumen de nuevo, eres vil en tu desagrado y tu rechazo de la verdad.
Ya te dará golpes por esto porque eres terco como el necio del libro de Proverbios. Yo el Señor te heriré con muchos azotes, porque no serás sanado de tu necedad. Serás como un necio que es golpeado con muchos azotes, y aún así sigue en su necedad. Vuestros corazones son duros y no os arrepentís. Escuchen la palabra del Señor y entonces esta parte final, estoy segura de que ahora tal vez o tal vez no entiendas que Dios está hablando sobre las próximas elecciones de los Estados Unidos. Las elecciones ya casi están aquí y Dios dice que América es una nación que ya está en agitación. Hay tantas cosas sucediendo en este momento que de verdad espero que los creyentes estén recordando centrar a Cristo en sus corazones y que a medida que los desafíos aumentan, una de las cosas que siempre te va a desafiar es mantener tus tiempos con Dios. Si eres una persona de la mañana y es ahí donde haces la mayor parte de tus oraciones, o eres una persona nocturna como yo, que es cuando haces la mayor parte de tus oraciones, entonces realmente necesitas mantener tus tiempos con Dios. No solo digas, oh, soy una persona nocturna, solo oro en la noche. Asegúrate de rociar oración en la mañana, porque te puedo decir que cualquier lugar, escucha cualquier lugar que dejes sin vigilancia, Satanás te va a atacar en ese lugar. Y no puedes pretender y actuar sorprendido y decir, oh Dios, pero oré, no. En tu casa tienes múltiples puertas y ventanas. No puedes cerrar con llave el 98% de ellas y luego dejar dos abiertas y despertar y encontrar tu laptop, televisor, zapatos y refrigerador desaparecidos y después decir cómo ocurrió esto, dejaste un lugar vacío de acceso. Dejaste un lugar para el ataque. Dejaste un área débil. Mostraste un talón de Aquiles. ¿Por qué actuarías sorprendido? Incluso si no eres una persona de la mañana, trata de rociar algo de oración ahí para guardar esa puerta para proteger esa área. Si eres una persona de la noche, ahí es donde haces la mayor oración. Si eres una persona de la mañana, haz la mayor oración, pero asegúrate de que también dialogas con el Señor en la noche. América ya tiene mucho sucediendo y no parece que vaya a detenerse pronto. Y ahora Dios dice que la conmoción que ya está ocurriendo en la nación. Definitivamente podemos ver que estas dos personas están boxeando. Especialmente la forma en que la segunda persona básicamente se deslizó a sí misma y saltó a sus pantimedias, y pareció lanzarse a la candidatura, utilizando todas las lagunas legales posibles para hacerlo. Así que ahora que tuvimos ese giro sorpresivo, Dios dice que todo esto va a alcanzar proporciones gigantescas una vez que el Hijo de América haya perdido su asiento. Ahora, para ser justos, nadie está mirando al señor Robert Kennedy. Él está ahí, él está en la boleta, pero creo que todos sabemos que todos están mirando al expresidente Donald Trump y a la candidata novata salida de la nada Kamala Harris. Y Dios dice que este hombre del que está hablando, un hombre perderá su asiento, ya no tiene gracia disponible para permanecer y perderá su asiento. Este es Donald Trump. Así que la forma en que lo veo es que si la nación tiene un apetito interminable para escuchar a falsos profetas que les están diciendo vas a obtener lo que deseas. Dios no lo concedió la última Navidad, pero hace 4 años Santa Claus se olvidó de venir, pero esta vez definitivamente viene. Bueno, si tienes la gracia para escuchar eso, entonces al menos alguien debe tener la gracia de escuchar lo que Dios realmente está diciendo. Ya dice que este hombre perderá su puesto porque ya no hay más gracia disponible para este hombre en el cielo. Cuando el cielo se detiene, ni siquiera voy a decir que te está apoyando porque Dios no está apoyando a Donald Trump. Eso ha sido dejado claro aquí durante todo el tiempo que he estado trayendo profecías sobre Donald Trump. Así que ese ni siquiera es el caso. Dios aún puede tener tolerancia por alguien y mientras el Señor al menos te tolere, entonces puedes mantenerte en pie. La gente puede estar disparando balas para tratar de encontrar tu aorta, pero no tendrán éxito en hacerlo. Pero cuando Dios dice que una persona ya no tiene más gracia para mantenerse en pie porque no hay más gracia disponible para esa persona en el cielo, eso significa que lo que el Señor siempre ha dicho que es que Él se hará a un lado y Donald Trump caerá ante sus enemigos. Él se hará a un lado y permitirá que este hombre, en el momento en que sus enemigos se levanten, lo juzguen. Ya se hará a un lado sin ser el respaldo de escolta circundante y los enemigos que lo intentan tendrán éxito. Dios dice que la razón por la que no va a tener ninguna gracia para Donald Trump es porque la idolatría de este hombre ha llegado a un punto donde Dios dice que absolutamente no va a tolerar más la idolatría. Donald Trump ya no será tolerado, ni tampoco el pueblo que lo idolatra podrá hacerlo más, así que Dios no está tolerando la idolatría en sí, la falta de respeto, el exaltar a un simple ser humano como si él fuera un dios. Dios no está tolerando al ídolo en sí.
Ese es el hombre y Dios no está aceptando a los idólatras mismos para que lo sigan haciendo nunca más. Eso significa, en términos muy sencillos, que Dios va a ponerle fin a todo eso, y yo nunca les he dicho que Donald Trump va a irse a un hogar de retiro, va a ir a la Torre Trump y va a disfrutar el resto de su vejez. Nunca les he dicho eso, así que deberían ser capaces de entender lo que Dios está diciendo. Las profecías están ahí para que las busquen y lean. Dios dice que América lo ha puesto a prueba más allá de cualquier cosa que sea aceptable, cualquier cosa que sea permisible. Y ahora él rechaza a Donald Trump y rechaza al pueblo de delante de su rostro, porque rechazaron a su defensor Jesucristo al sacarlo de las escuelas. Jesucristo ha sido expulsado de las escuelas. Definitivamente ha sido expulsado de las redes sociales, incluso en los llamados espacios cristianos. Surge algún tema y verás a los cristianos decir, bueno, yo solo creo que hay una manera diferente de manejarlo. La forma en que la gente en América prefiere suavizar el pecado. Realmente es repugnante, es una vergüenza grotesca y humillante la manera en que las personas tienen un corazón interminable de comprensión hacia el pecado, y eso es porque ellos mismos están en tanto pecado, que odiarían imaginar un mundo donde el cristianismo realmente se guiaría por la Biblia que dicen tener en casa y que dicen estar leyendo. Claramente no la están leyendo. Pero odiarían que se les dijera que deben salir de ese mundo que suaviza el pecado, donde pueden simpatizar con el pecado, y decir todos somos humanos, tómalo con calma y vive tu historia. En esta nación, la gente glorifica la historia por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre tiene que inclinarse ante la historia. Bueno, ya dice que habiendo expulsado a Cristo y reemplazado a Cristo con todas las actividades seculares que quisiste poner en el calendario social, sacándolo de las escuelas, sacándolo de los edificios gubernamentales, sacándolo de las leyes, sacándolo del debate del aborto. Ahora tienen debates trans. Pronto será el debate transhumanista. ¿Debieran los niños cerdo clonados ir a la escuela con los niños reales? Él dice, me reemplazaron en todas partes con estilos de vida seculares que eran más de su gusto. Callaron mi voz en su nación hasta ahora. Y él dice que ahora que he llamado a un siervo para subir el volumen de nuevo, cuán viles son en su disgusto y cómo desestiman mi verdad. Van a ser golpeados por esto. Y Dios dice, por favor escuchen, mientras América es golpeada por echar a Dios fuera, por rechazar el mensaje, por maldecir al mensajero, nada va a cambiar. Estos van a ser golpes sobre la espalda de un necio. Porque la espalda del necio puede recibir muchas heridas y no será sanado de su necedad. Él se negará a arrepentirse. Y aquí hay algunos versículos en el tono de esto mientras cierro esta profecía. Puedes advertir a una persona sabia una vez y él aprenderá lo que es correcto. Pero un necio nunca aprende, incluso si le pegas 100 veces. Proverbios 17 y versículo 10. Aunque muelas al necio en un mortero, moliéndolo como a un grano con el mazo, no se apartará de él su necedad. Proverbios 27 y versículo 22. Los labios de los necios traen contiendas, y sus bocas invitan a los golpes. Proverbios 18 y 6. Definitivamente esa es la comunidad de YouTube y la comunidad de las redes sociales. Tanto los que hacen videos y comparten sus viles opiniones que traen contienda al cuerpo de Cristo como los necios que los escuchan. Juntos sus bocas están invitando a un castigo del Señor. Proverbios 18 y 6. Y el último. Y el Señor dijo, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y emborracharse, vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los incrédulos. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y a quien mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y esto es Lucas capítulo 12 versículos 42 al 48. Así que los primeros 3 versículos básicamente están diciendo que no importa cuánto buen consejo des, si le das consejo a una persona sabia,
ella es capaz de recibir ese consejo, es capaz de aprender de él, y es capaz de hacer lo correcto. Pero los necios nunca pueden aprender y aun si los azotas para intentar acelerar o aumentar la capacidad de que aprendan, la Biblia dice que simplemente es imposible aunque los muelas. Todos estos versículos hablan de usar fuerza física contra una persona. Y la razón por la cual son tan gráficos es porque usualmente la fuerza física es la cosa perfecta para mover a alguien de la resistencia a la quiesencia. La fuerza perfecta cuando aplicas fuerza a una persona, compulsión, coacción, en este caso solo la presión de Dios al decir, voy a hacer estas cosas. En un mundo ideal, si América estuviera poblada por personas sabias, en realidad no habría necesidad de haber llegado tan lejos, pero nada de esto está sucediendo. De hecho, cuanto más tiempo permanezco aquí profetizando, más viciosos se vuelven los ataques, mayor es la incredulidad y más desbocada. Es como si la gente hubiera recuperado fuerzas. Son tan valientes en las cosas que dicen. Son tan valientes. Es como si no hubiera ninguna restricción. Es como si Dios no existiera. No hay nada que la gente no diga. No hay diseño que no hagan de mi rostro. Es increíble pensar que esto se pueda hacer y que la gente realmente en lo más profundo de su corazón crea que Dios es ciego a esto y no va a responder. Él dice que cualquiera que sabe lo que es verdad, lo que es correcto y lo que debería haber estado haciendo, incluyendo cómo responder a la palabra de Dios, Dios sabe lo que hay en tu corazón. Así que Dios sabe si estás haciendo las cosas que haces solo porque tienes celos de que no eres tú quien está profetizando. Estás haciendo las cosas que haces porque no tienes el don profético de esa manera. No tienes la habilidad para manifestarlo. No estás recibiendo ningún mensaje. Eres uno de los falsos profetas. Te has hecho llamar profeta y sin embargo no puedes profetizarnos nada. Desde enero hasta diciembre año tras año, mientras intento terminar lo que estoy recibiendo para el año, tú no puedes sacar ni una sola cosa. Todo lo que puedes hacer es, como dicen quienes pueden hacer, hacen, y luego quienes no pueden hacer, enseñan. O en algunos casos, solo miran y luego hacen comentarios. Si eso es lo mejor que algunas personas pueden aportar al cuerpo de Cristo, entonces no están sirviendo para ningún propósito. Son solo como aire caliente. Solo están ahí para nada, pero Dios dice que Él sabe en el corazón cómo las personas deberían estar recibiéndolo, y si no lo han recibido así, si no han hecho lo que deberían haber hecho, entonces Él dice que esas personas serán azotadas con muchos látigos. Y luego en un nivel más bajo, supongo que sus seguidores que genuinamente pueden no saber. Puede que simplemente sean crédulos, puede que simplemente no sean tan inteligentes o puede que igualmente tengan el mismo tipo de corazón maligno y digan sí, estoy de acuerdo. Si es alguien que genuinamente no tiene entendimiento o alguien que ha sido desviado por la fuerte compulsión y los espíritus con los que algunas de estas personas están trabajando. La malicia es un espíritu muy poderoso. El odio, un espíritu muy poderoso. El espíritu de contienda es poderoso. Los celos, la envidia, estos son espíritus muy poderosos. Y cuando alguien te está hablando con odio saliendo de su boca, esa cosa entrará en ti. Literalmente comenzarás a rebotar como estos rastreadores de aire. Comenzarás a resonar exactamente ese mismo espíritu. Se convertirá en un espejo dentro de ti. Así que Dios dice que si sabes lo que se requiere y no lo has hecho, las personas serán azotadas con látigos. Serás como un necio azotado con muchos látigos que aún continúa en su necedad porque tus corazones son duros y no te arrepientes. Esta es la palabra del Señor. Así que te he dado la profecía, prepárate para nivel 10, parte 3, octubre 3, 2024. Por favor ve y lee de nuevo esa escritura principal, y de verdad pídele al Señor que la ponga en tu corazón, porque hay muchos de ustedes que están luchando con el hecho de que han llegado a una encrucijada, donde pensabas que una persona cercana a ti, una persona con la que eras mejores amigos, una persona de la que pensabas, oh, esta persona ama el cristianismo igual que yo, sé que podemos hablar de este blog, y de repente encuentras tu matrimonio bajo presión. Encuentras tu amistad bajo presión, encuentras tu trabajo bajo presión, descubres que eres perseguido cuando intentas compartir estos mensajes. Necesitas entender y saber primero que nada que los burladores vendrán. No dice que los burladores tal vez pasen un poco solo para ver la fiesta. Dice que vendrán en los postreros días burlándose y trayendo consigo sus propias concupiscencias. Así que lo que haya en el corazón de una persona cuando no quiere escuchar lo que Dios está diciendo, obviamente, eso es lo que te va a desafiar. La pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿En qué etapa? ¿En qué momento? ¿En qué nivel estás en tu cristianismo para poder enfrentar ese desafío lo suficientemente bien y lo suficientemente en paz como para, a veces, simplemente dejar que la gente siga su camino?
Obviamente, si es un miembro de tu familia, tal vez te detengas un poco más, tal vez ores un poco más fuerte. Pero si descubres que tu familiar ahora se ha convertido en tu perseguidor religioso, el que en realidad espera a que llegues a casa y cuando ven los auriculares en tus oídos, ya no lo reproduces en voz alta, ¿verdad? Porque te dijeron que no quieren escuchar eso, aunque ni siquiera sean los dueños de la casa, y tú tienes el derecho de escuchar lo que quieras escuchar. Pero ahora te han dicho, no quiero escuchar esas cosas. Y a veces es sabio porque puedes ver a sus demonios activándose, especialmente si vives con un hombre. Si ves que ese hombre se está poniendo agresivo, no intentes ser el Capitán Planeta. No seas un héroe, ponte los auriculares. Pero el asunto con los demonios es que no están contentos si no están instigando. Así que aunque te pongas los auriculares y te vayas y todavía sigas escuchando y pienses, oh, wow, señor, wow, esperarán a que te quites los auriculares y entonces dirán, ah, ¿y cuál es la última mentira? ¿Cuál es lo último de esto? Necesitas ser astuto como serpiente. Necesitas ser sabio como serpiente, saber cómo tratar con este tipo de cosas. Necesitas no involucrarte. Hay una cosa que los demonios odian. Odian cuando no los alimentas con atención. No hay nada que un demonio en una persona odie más que ser ignorado. Pueden ponerse tan violentos, pueden ponerse tan agresivos. Ellos provocarán continuamente. Así que eso significa que necesitas cubrirte en oración. Necesitas ponerte tu armadura de Dios. Necesitas poder mantenerte firme y decir cuál es exactamente tu problema. Tienes tus audífonos y tu teléfono. ¿Por qué no escuchas lo que tú quieres escuchar? Es un país libre. No hagamos esto. Necesitas ser capaz de no permitir simplemente que las personas metan todas tus palabras de regreso en tu garganta. Aún no ha llegado el momento en que tu lengua deba estar callada en ciertas situaciones. Necesitas ser capaz de leer las situaciones. Necesitas ser capaz de buscar a Dios por sabiduría. Necesitas ser capaz de buscar a Dios por valentía. A veces el valor que necesitas es para alejarte. La gente siempre dice, oh, no deberíamos estar en paz y detener esas cosas. Está bien, simplemente detén esas mentiras. Jesucristo dijo que venía con una espada y que iba a cortar familias justo por la mitad. Cuando Él te dice que un padre y su hijo y una mujer y su hija van a estar en desacuerdo, eso es sangre. No hay nada más cercano que eso. Necesitamos detener esta falsa pretensión en el cristianismo. Vas a perder amistades de 15, 20, 35 años por la verdad que has encontrado. Ellos no van a poder soportarlo. Ellos no van a estar dispuestos a aceptarlo. Ellos se van a separar de ti y tienes que aprender en algún momento a dejar de lamentarte y llorar por eso, porque incluso Dios le preguntó a Samuel cuánto tiempo iba a seguir llorando por Saúl, y era una pregunta válida, porque Saúl no tenía absolutamente ninguna cualidad redentora en ese punto. Ni una sola cualidad redentora tenía, pero Samuel estaba de luto como si fuera la estrella más brillante que hubiera caído del firmamento. Un hombre de virtudes, un hombre de buen corazón, nada de eso. Él fue una persona insensata casi desde el primer día. Pero Samuel lo lloraba. Supongo que había un lazo allí hasta que Dios tuvo que intervenir y decir, lo siento, estoy interrumpiendo algo. ¿Podemos, por favor, seguir adelante? Dios no es el Dios de los muertos. Él es el Dios de los vivos. Mucha gente en Estados Unidos está muerta espiritualmente y vamos a verlos muertos físicamente antes de que termine esta era. Van a ser rebeldes y se van a quedar rebeldes. Y en algún momento necesitas comenzar a pedirle a Dios que fortalezca tu corazón para el funeral que puede estarse acercando a tu casa, porque ellos continúan burlándose, continúan siendo escarnecedores y continúan pecando. Dios no va a detener el juicio solo porque es tu hermano, tu papá. No funciona así. Para ti ellos son tú esto y tú aquello. Para Dios solo son pecadores que no quieren volverse. Necios que no dejarán de seguir su necedad. Es tiempo de que vuelvas algo de esa energía hacia adentro, porque tus baterías se van a agotar llorando por Tamuz y lamentándote por Saúl. Esto es solo un consejo, por supuesto. No estás obligado a tomarlo. Soy Celestial y esta es la voz del Maestro. Dios te bendiga y hasta que vuelva a verte. Adiós.